Mi hermana me prohibió llevar a mi hijo porque un niño enfermo arruinará su ambiente de bodas, pero cuando vi que todas mis primas irían con sus hijos, le grité que si no me dejaba llevar a mi hijo, le podría decir adiós a su banquete y fiesta. Cuando mi hermana Amanda me pidió que fuera su madrina de boda, sentí que de alguna forma se cerraba un círculo entre nosotras. Porque por más que ella fuera la menor y siempre tuviera ese aire de niña mimada con corona invisible, entre ella y yo hubo una complicidad especial desde pequeñas. Amanda fue la única persona en mi familia que jamás me hizo sentir que había arruinado mi vida por haber tenido a Danny. Cuando él nació, y el papá desapareció con el primer diagnóstico, porque al parecer no estaba hecho para eso, Amanda me ayudaba a cuidarlo, me acompañaba a las citas. Me enviaba videos para hacer ejercicios con él en casa, e incluso cuando yo lloraba a escondidas pensando si algún día iba a poder con todo, era Amanda la que me decía que sí podía, que Danny era un regalo, que íbamos a estar bien. Así que cuando ella me pidió que la ayudara a organizar la boda, no dudé ni un segundo. Le ofrecí encargarme del banquete completo, del catering, de las mesas, de las flores. Le dije que no se preocupara por los costos, que ese sería mi regalo de boda. No lo hice para que me lo agradeciera eternamente, lo hice porque creí que lo merecía, porque genuinamente la amaba como mi hermana. Y porque sentí que era una forma de devolverle todas las veces en que fue mi soporte silencioso. El problema comenzó casi de la nada, de la forma más estúpida y jodida posible. Fue con un mensaje de texto que, en teoría, era informativo, pero en el fondo estaba lleno de veneno. Me escribió una noche, ya tarde, diciendo que la organizadora del evento estaba preocupada por la armonía estética del ambiente y que, según ella, sería mejor que Danny no asistiera a la boda. En su mensaje puso algo como no lo tomes a mal, no es personal, pero tal vez puedas dejarlo con alguien esa noche para que tú puedas disfrutar tranquila. Me quedé congelada con el teléfono en la mano, y al principio quise pensar que Amanda había sido manipulada o que no lo había entendido bien. Así que le respondí con calma, diciéndole que Danny va a donde yo voy, que no tengo con quién dejarlo, pero sobre todo, que ni por un segundo voy a esconder a mi hijo como si fuera un problema. Su respuesta me rompió lo poco que me quedaba de fe en ella, me dijo que lo pensara bien, que no era que Danny fuera un problema. Pero que una cosa es tener un niño con una condición y otra es meterlo en una boda donde todo está calculado para ser armónico, y tú sabes cómo es él cuando se emociona. En ese momento sentí que me escupía en la cara. Mi hijo tiene síndrome de Down, sí, pero no es ningún animal. No es una maldita nota discordante en su sinfonía de ensueño. Es un niño alegre, curioso, cariñoso, que a veces se emociona mucho, sí, y que a veces quiere abrazar a todo el mundo y aplaude fuerte, pero jamás ha hecho daño a nadie. Además, le habíamos comprado un pequeño traje igualito al que usarían los pajes, le habíamos enseñado a caminar tomadito de la mano, y él estaba emocionado por ir a la fiesta de luces como le llamaba. Ya se sabía de memoria la canción con la que Amanda quería entrar. Se la cantaba en el carro. Yo no podía concebir la idea de explicarle que su tía, la misma que le leía cuentos cuando estaba enfermo, ya no lo quería en uno de los días más importantes de su vida. Intenté calmarme, respiré hondo, y le pedí que al menos me dijera si esto era algo que ella misma sentía o si era la organizadora quien estaba metiéndole ideas. Pero ahí vino lo peor. Me dijo que todas las primas iban a llevar a sus hijos, pero que en el caso de Danny era diferente, porque los otros niños no demandaban atención especial ni alteraban el orden del evento. Que no quería dramas ni problemas. Fue entonces cuando se me metió el diablo al cuerpo. Le respondí, palabra por palabra, que si mi hijo no era bienvenido, entonces su banquete tampoco. Que ya podía decirle adiós a todo el puto servicio de catering que yo había reservado y al que le había metido miles de dólares pensando que esa boda también era mía. Que si para ella Danny era un obstáculo, entonces que caminara sola en su pasarela de porcelana, pero sin mi dinero y sin mi presencia. No me contestó. Lo único que recibí fue un visto. Pasaron horas sin que dijera nada. Ni una explicación. Nada. Como si yo fuera la que estaba rompiendo algo. Como si yo estuviera loca por defender a mi hijo. Y desde ahí, todo se volvió una guerra sucia.
Mis papás me llamaron a los pocos días, mis tías también, todos pidiéndome que no fuera tan rencorosa, que no castigara a Amanda por una simple decisión. Que entendiera que una boda es una vez en la vida y no puedes dejar que un niño mongolito la arruine. Así, tal cual lo dijeron. Con esas putas palabras. Sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. Porque no solo fue Amanda. Fue la confirmación de que toda mi familia pensaba lo mismo, que Dani era una carga, una vergüenza, una presencia que debía esconderse detrás de una niñera o entre cuatro paredes. Y que yo, por el solo hecho de protegerlo, era una mujer desalmada, resentida, egoísta. Fue en ese punto donde tomé la decisión. Iba a ir hasta el final con esto. Amanda se había equivocado de personas y pensaba que podía usar mi amor y luego desechar a mi hijo como si fuera un accesorio incómodo. Si querían guerra, entonces eso les iba a dar. Pero no una guerra de gritos ni de escándalos. Iba a ser algo mucho más frío, más contundente, más irreversible. Y lo mejor de todo, legal. Porque lo único que me importa en esta vida es mi hijo. Y si tengo que quedarme sin familia para que él crezca sabiendo que nadie puede ponerle precio a su dignidad, lo haré sin pestañear. Actualización 1. Habían pasado apenas 3 días desde aquel intercambio de mensajes con Amanda, y aunque externamente yo me mantenía funcional, por dentro era como si me hubieran arrancado el corazón a tirones y me obligaran a seguir viviendo sin él. Caminaba por la casa en piloto automático, preparando el desayuno de Dani, doblando ropa, atendiendo llamadas del trabajo. Pero en el fondo de cada actividad cotidiana se acumulaba un resentimiento tan denso que me dificultaba hasta respirar. Había algo profundamente humillante en saber que tu propia hermana, aquella a quien decidiste regalarle uno de los días más caros y planificados de su vida, era la misma que había decidido que tu hijo no merecía estar presente. Pero lo que terminó de encender la mecha fue la llamada de mi madre, esa mañana, justo cuando estaba guardando las compras y Dani jugaba con los imanes del refrigerador. No pasaron ni 10 segundos después de Lola antes de que me soltara con un tono falso y dulzón que Amanda estaba muy afectada, que no había dormido bien desde nuestra discusión y que necesitaba que yo, como su hermana mayor, diera el ejemplo y no convirtiera una diferencia de opiniones en una tragedia. Dijo, palabra por palabra, que yo sabía que Dani era especial y que no podía pretender que el mundo entero se adaptara a su presencia. La interrumpí ahí mismo, porque lo vi venir, porque cada palabra disfrazada de diplomacia era una daga más. Le pregunté si ella también creía que Dani debía quedarse fuera de la boda. Se quedó callada un segundo, y después dijo algo que jamás voy a poder perdonarle. No es que no lo queramos, hija, es que no siempre es adecuado imponerlo en todo. A veces, ser mamá también significa saber cuándo quedarse en segundo plano. Me quedé con el teléfono en la oreja sin emitir un solo sonido, y en esos segundos sentí cómo se me cerraba el pecho, como todo lo que alguna vez quise creer de mi familia se desplomaba como una fachada podrida. Esa mujer, que había cargado en brazos a Dani cuando era un bebé, que me ayudó a bañarlo las primeras semanas, que me juró que sería su segundo hogar, ahora hablaba como si él fuera un mueble incómodo. Como si fuera algo que yo estaba imponiendo. Colgué sin despedirme. No grité, no lloré, no le insulté. Solo colgué. Caminé hasta la habitación, tomé el folder donde tenía los contratos de la boda, y sin vacilar ni un segundo, metí las hojas del banquete, del proveedor de vinos, del pastel. Y me fui directo a la oficina del salón de eventos donde se llevaría a cabo la recepción. Aún me acuerdo de la cara de la gerente cuando le dije que venía a cancelar. Al principio creyó que bromeaba, me pidió que esperara a que llamaran a Amanda, que se podía solucionar. Le dije que no necesitaba resolver nada, que era mi dinero, que yo era la firmante del contrato y que quería rescindirlo inmediatamente. Firmé los papeles con una calma que no se parecía en nada a la tormenta que tenía por dentro. Sabía que perdería una parte del depósito, pero me importó una mierda. Porque prefería tirar esos miles de dólares al drenaje antes que pagar por una fiesta donde mi hijo no fuera bienvenido. Salí de ahí con las manos temblando y una mezcla de furia y tristeza que se me instaló en los huesos.
Apenas llegué al carro, tomé una foto del documento que confirmaba la cancelación del servicio y la envié al grupo de WhatsApp que teníamos las mujeres de la familia. Solo puse una frase que salió tan rápido de mis dedos que ni la pensé: si mi hijo no puede estar ahí, mi dinero tampoco. Háganse cargo ustedes. La respuesta fue instantánea, como una avalancha. Primero fue Amanda, que me mandó un audio de más de 4 minutos llorando, gritándome que le estaba destrozando su boda, que cómo podía ser tan cruel, que siempre lo arruinaba todo con mi actitud de mártir. Luego fue mi tía Patty, que me escribió que aunque Danny fuera como fuera, yo no tenía derecho a castigar a todos por algo tan personal. Después vinieron los mensajes de mis otras primas, que si bien nunca se metían en nada, ahora se sentían con licencia para llamarme rencorosa, inmadura y egoísta. El que más me dolió fue uno de mi papá, que casi nunca opinaba de nada, pero que ahora me escribió: tu hermana solo quería un día perfecto. Pensé que podía ser más grande que tu dolor. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no había nada que rescatar. Porque si incluso mi propio padre pensaba que el dolor de Amanda por no tener su puto banquete valía más que la dignidad de su nieto, entonces no era yo la que estaba desubicada. Era toda esta familia la que se había podrido de raíz. Cerré el grupo, lo silencié y me senté en el sofá con Danny, que estaba viendo un capítulo repetido de Bluey como si nada de este circo estuviera pasando. Lo miré, le acaricié la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo no lloré. No por falta de tristeza, sino porque me sentía blindada por dentro. Como si finalmente hubiera entendido que ya no tenía que seguir pidiéndole a nadie que viera el valor de mi hijo. Yo ya lo veía. Y eso, a partir de ahora, era más que suficiente. Actualización 2. Pasaron algunos días en los que el silencio fue casi absoluto, como si la familia entera se hubiera puesto de acuerdo para dejarme digerir sola el escándalo que, según ellos, yo había provocado. No hubo mensajes, ni llamadas, ni siquiera indirectas en redes sociales, lo cual, viniendo de esa gente, ya era sospechoso. Durante ese lapso aproveché para enfocarme en Danny, en nuestras rutinas, en devolverle un poco de tranquilidad a esa casa que había estado en llamas internas durante semanas. Lo llevé al parque más de lo habitual, cocinamos juntos pan de banana, vimos películas dobladas que ya se sabía de memoria y lo dejé pintar con témperas sin regañarlo cuando manchó el suelo, porque después de todo, él no era culpable de nada de esto. Yo estaba empeñada en que su mundo no se viera envenenado por la mierda emocional que la familia me había tirado encima. Pero mi calma tuvo fecha de caducidad, y no fue muy lejos. Justo una semana después de la cancelación formal, Amanda se apareció en la puerta de mi apartamento sin previo aviso, con los ojos hinchados y una mezcla de rabia y desesperación que me dejó helada por un segundo. No dijo nada al principio. Yo me quedé paralizada, con la mano en el picaporte y el corazón golpeando como si alguien hubiera tocado una alarma interna. Amanda estaba vestida de forma impecable, como si viniera directo de una reunión o algo, pero tenía la cara desencajada. Me preguntó si podía pasar, y yo, contra todo instinto, le abrí. Danny estaba en su cuarto viendo televisión y no escuchó el timbre. Apenas cerré la puerta detrás de ella, explotó. Empezó a gritar como una loca, sin pausa, como si hubiera estado ensayando ese discurso frente al espejo durante días. Me dijo que no tenía ni idea del daño que le había hecho, que había tenido que cambiar todo de última hora, que ya nadie quería ayudarla. Que la gente del salón nuevo no tenía ni la mitad de experiencia y que el nuevo menú parecía sacado de una fiesta infantil. Que ahora todo saldría mal, que la boda se estaba derrumbando y que era mi culpa. Intenté interrumpirla para preguntarle si había venido a culparme o a intentar solucionar algo, pero no me dejó hablar. Me llamó rencorosa, egoísta, hasta me dijo que me había vuelto una de esas madres fanáticas que usan a sus hijos como excusa para arruinarle la vida a los demás. En ese momento no sé qué fue lo que me contuvo de darle un puñetazo en la boca. Le pregunté, con voz baja pero firme, si de verdad creía todo lo que estaba diciendo. Si de verdad pensaba que yo cancelé el banquete solo por joderla. Y ahí fue cuando se vino abajo. Empezó a llorar y a decirme que no lo había pensado bien, que todo se salió de control,
Que solo quería que su boda fuera perfecta, que no lo dijo con mala intención, que ella siempre había querido a Danny, pero que tenía miedo de que la gente hablara. Que algunos de sus amigos del trabajo son muy formales y que no quería que nadie hiciera comentarios sobre el niño especial que se puso a gritar a mitad del brindis. Me pidió que entendiera, que lo había hecho por presión, que no era personal. Y fue ahí donde ya no pude seguir callando. Le dije que sí era personal. Que era muy personal. Que no había nada más personal que excluir a mi hijo de una celebración familiar solo porque su condición no encajaba con el puto centro de mesa o con el estilo del maldito mantel. Le pregunté si acaso se le olvidaba quién había estado ahí cada vez que ella rompía con uno de sus exnovios o cuando lloraba por sus inseguridades frente al espejo. Que si se le olvidaba quién pagó las primeras sesiones con la terapeuta que ahora tanto presume en sus historias de Instagram. Que si no se daba cuenta de que no había solo arruinado la boda, había arruinado nuestra relación. Que yo podía entender que alguien dijera algo hiriente en un momento de estrés, pero que había tenido tiempo de sobra para arrepentirse, para llamarme, para pedir disculpas reales. No para venir a llorar cuando ya no quedaban más sillas ni mesas ni mantelería. Amanda intentó acercarse y pedirme que volviéramos a hablar, que aún quedaban cosas por resolver, que quizá podíamos encontrar otro salón y ella vería cómo pagarlo, pero que quería que yo estuviera ahí ese día, como su hermana. Me quedé viéndola con una rabia seca, silenciosa. Le dije que si de verdad me consideraba su hermana, jamás me habría hecho elegir entre ella y mi hijo. Le dije que no iba a retomar nada, que no iba a financiarle ni una servilleta, que lo único que podía ofrecerle era distancia. No me gritó. No insistió. No volvió a llorar. Solo se quedó ahí, parada, como si finalmente entendiera que esto ya no tenía vuelta atrás. Se giró, caminó hacia la puerta, y cuando ya estaba saliendo, me dijo que lo iba a lamentar. Le respondí sin pensarlo, puede ser. Pero no más de lo que tú vas a lamentar haberme perdido por un puto miedo a lo que piense gente que ni te conoce. Esa noche no pude dormir. Danny se quedó dormido a mi lado en la cama, abrazado a su peluche, y yo me quedé mirándolo durante horas. No porque tuviera dudas, no porque me sintiera culpable, sino porque me dolía el alma pensar en la clase de mundo que me tocaba protegerlo. Porque si su propia familia no lo veía como un igual, ¿qué podía esperar allá afuera? Pero también fue esa noche cuando terminé de tomar otra decisión. Si ya había roto el banquete, también podía romper cualquier otro vínculo que le hiciera pensar que él no merecía estar en todas partes. Porque si no lo aceptaban completo, con todo lo que era, entonces no lo merecían en lo absoluto. Y tampoco a mí. Actualización 3. Habían pasado casi 2 semanas desde que Amanda cruzó mi puerta por última vez, y aunque parte de mí esperaba que la tormenta empezara a disiparse con el tiempo, lo que vino fue una escalada silenciosa, sutil, pero perfectamente calculada. Era como si toda mi familia hubiera decidido, en bloque, hacerme pagar la decisión de haber puesto a mi hijo por encima de la paz familiar. Ya no eran solo las llamadas que no llegaban o los mensajes en el grupo familiar que simplemente omitían mi existencia, ahora todo se volvía más cínico, más descarado. Un día cualquiera, revisando redes sociales, me encontré con una historia que mi prima Kelly había subido, donde etiquetaba a Amanda y decía que al final todo se acomoda cuando una mujer fuerte se rodea de gente que sí cree en el amor. Era una foto del nuevo salón parroquial donde supuestamente harían la boda, y lo que más me impactó no fue lo austero o lo feo del lugar, sino la forma en que ese comentario iba directo a mí, sin decir mi nombre. Fue como si me dijeran, no te necesitamos, gracias por nada, y ojalá te pudras en tu amargura. Pero lo que más me hizo hervir la sangre llegó al día siguiente, cuando una amiga de la familia me mandó un pantallazo de un nuevo grupo de WhatsApp llamado Apoyo a la Novia. Era un chat donde Amanda y varias primas y tías se dedicaban a desahogarse sobre cómo estaban reorganizando la boda, y entre esos mensajes había uno de mi tía Mariela que decía, sin el más mínimo pudor, que era mejor que Danny no asistiera porque un niño así no solo llama la atención por su condición, sino porque simplemente no se sabe comportar como la gente. Lo escribió así, tal cual. Como si hablara de un animal salvaje. Lo peor fue que nadie del grupo corrigió, nadie dijo que eso estaba mal. Al contrario,
Amanda respondió con un emoji de risa y escribió, literal, tía. Gracias por entenderme. Tuve que tragarme el vómito. No podía creer que ese era el nivel de podredumbre con el que estaba lidiando. No era solo rechazo, era desprecio. Era burla. Era la puta certeza de que esa gente no solo no quería a Danny en su evento, sino que jamás lo habían querido de verdad. Que todas las veces que lo abrazaron, que lo cargaron, que le regalaron ropa o juguetes en Navidades, lo hicieron como quien le da una caridad a alguien que jamás considerarán igual. Y cuando decidí no callarme más, ni tragar más veneno, lo único que recibí a cambio fue una nueva lluvia de insultos. Porque publiqué una historia, una sola, donde escribí que una familia que te ama solo cuando le sirves, no es familia, es una puta empresa de apariencias. No mencioné nombres, no hice señalamientos directos, pero les ardió como si les hubiera metido una estaca en el pecho. En menos de una hora ya tenía a mi tía Patty escribiéndome que esas indirectas eran innecesarias, que era una pena que yo hubiera elegido encerrarme en mi dolor y convertirlo en odio. Y cuando le respondí que no era odio, era dignidad, me bloqueó. Ese fue el patrón desde entonces. Uno a uno, todos los miembros de mi familia fueron borrándome de sus redes, de sus chats, de sus vidas. Me borraban a mí como si fuera un virus, pero en realidad lo hacían porque no podían con la culpa de haber sido descubiertos en lo que realmente eran. Porque había sido yo la que puso el espejo frente a sus caras y les mostró que debajo de toda esa fachada de unión, lo que había era un nido de prejuicios, de egoísmo y de hipocresía. Incluso mi madre, que juraba ser neutral, me llamó por última vez para decirme que me estaba quedando sola y que luego no dijera que no me habían advertido. Me lo dijo con esa voz de mártir emocional que siempre usó cuando algo no salía como ella esperaba. Le respondí que prefería estar sola que rodeada de gente que mira a mi hijo como una desgracia con piernas. No me contestó. Colgó. Y no volví a saber de ella. En medio de todo eso, me puse a hablar con un abogado amigo de una colega del trabajo, no porque estuviera planeando demandar, aunque ganas no me faltaban, sino porque quería saber si podía dejar registrado legalmente que, en caso de que algo me pasara, Danny jamás quedara bajo custodia de ningún miembro de mi familia. Me explicó todo el proceso, me dio las opciones, y me puse manos a la obra. Empecé a actualizar mis papeles, a revisar mis cuentas, mis seguros, mis beneficiarios. Decidí que si ya había perdido a mi familia, al menos iba a asegurarme de que Danny nunca más dependiera emocional, económica o legalmente de esa gente. Porque si de algo estaba segura, era de que no iba a permitir que después de todo lo que le habían hecho, a él y a mí, vinieran con lágrimas falsas el día que les conveniera. No. Esos puentes ya estaban reducidos a cenizas. Y yo misma los había encendido. Actualización 4. Pasó el tiempo, y llegó el día exacto en el que originalmente estaba programada la boda. Era un sábado de mayo, caluroso como todos los de Texas, pero con esa sensación asfixiante no solo por el clima, sino por todo lo que ya cargaba encima emocionalmente. Desde la mañana estuve sintiendo vibraciones constantes en el teléfono, notificaciones que decidí ignorar de forma deliberada. No tenía ninguna intención de leer nada de lo que esa gente tuviera para decir. Ya había escuchado suficientes groserías, acusaciones y puñaladas disfrazadas de preocupación familiar como para seguir abriendo la puerta a más veneno. Lo que sí había hecho desde días antes, y con una convicción brutal, fue organizar un fin de semana completo en Galveston. Reservé un hotel frente a la playa, armé las maletas con tiempo, compré bloqueador, sandalias nuevas para Danny, su gorra favorita, snacks para el camino y hasta una cometa de tiburón que él había visto meses atrás pero que no había podido comprarle. El plan era simple, desconectarnos de todo, hacer de ese día algo nuestro, algo libre, algo limpio. Conduje temprano, antes de que el tráfico de bodas y eventos nos arruinara el camino. Danny iba en el asiento de atrás cantando, feliz, sin saber nada de todo lo que se estaba desmoronando en mi mundo. Y eso era lo más jodido de todo, que él, en su pureza, en su forma de vivir las cosas sin doble intención, sin máscaras, era 100 veces más humano que toda la gente que me había criado. Llegamos antes del check-in, pero el hotel fue amable y nos dejó pasar al cuarto de inmediato.
Era sencillo, nada de lujo, pero tenía una vista directa al mar y una pequeña terraza donde él podía ver las olas mientras comía galletas. Verlo ahí, con las piernas colgando de la silla, con la brisa moviéndole el pelo y el sonido de las gaviotas a lo lejos, me partió el alma y al mismo tiempo me la reconstruyó. Porque fue la prueba más palpable de que había hecho lo correcto. De que renunciar a toda esa gente había valido la pena. Pero la paz duró apenas unas horas. Cuando por fin estábamos en la playa, con los pies enterrados en la arena y Danny corriendo con su cometa, vi que el teléfono no paraba de vibrar. Al principio me hice la pendeja. No pensaba contestar ni revisar nada. Pero llegó un punto en que la insistencia me generó intriga. Era como si el infierno se hubiera soltado. Mensajes, llamadas perdidas, audios. Todo al mismo tiempo. Era como si alguien se estuviera muriendo o como si el mundo se estuviera acabando. Me alejé un poco para revisar, asegurándome de que Danny siguiera a la vista. Y entonces lo vi. Un mensaje de voz de Amanda, desesperado, mezclado con llanto y gritos: todo se fue a la mierda, Catherine, todo se jodió. El salón perdió electricidad, las luces se apagaron a la mitad del brindis, el pastel se derritió, el catering se arruinó, nadie sabe qué hacer, todo está arruinado y es tu culpa, maldita sea. Eres una hija de puta por no haber perdonado, esto me lo estás haciendo tú, esto es culpa tuya y de tu maldito hijo raro. Me quedé en shock, con la boca abierta, sintiendo un nudo que no supe si era de rabia o de asco. Me sudaban las manos. No solo porque todo se había arruinado, sino por la forma tan miserable y baja en que me culpaba. Por la forma en que se atrevía a meter a mi hijo en su desastre. Como si yo hubiera deseado que su evento se desmoronara, como si Danny tuviera algún poder místico para vengarse de quien lo desprecia. Y no fue solo ella. Los siguientes mensajes vinieron de mi madre, de mi tía, de una de las primas. Todos diciendo que ese karma era culpa mía, que mi actitud egoísta había traído esa energía, que me había convertido en una mujer fría, vengativa, que no supo ceder ni por su hermana. Lo que más me dolió fue un mensaje de mi padre, corto pero lapidario: ¿estás feliz ahora? Hoy nos quitaste a Amanda. Perdimos a una hija por culpa de otra. Nunca en mi vida había sentido un golpe tan certero como ese. No solo me estaban culpando de la boda fallida, me estaban responsabilizando de la pérdida emocional de una familia que hacía rato ya me había dado la espalda. Me senté en la arena, cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No grité. Lo que sentí fue más profundo que eso. Era una rabia mansa, una que ya no necesitaba explotar porque simplemente no me cabía más en el cuerpo. Era como si finalmente hubiera llegado a ese punto sin retorno en el que uno ya no espera ni comprensión, ni perdón, ni redención. Abrí el grupo familiar, ese nido tóxico donde todos habían tenido algo que decir sobre mi decisión, y sin pensar demasiado, les dejé un mensaje de voz que grabé con el viento del mar de fondo, como un símbolo. Les dije que si alguien más volvía a meter a mi hijo en sus bocas de mierda, yo no iba a responder con palabras. Les advertí que me alcanzaba para pagar abogados, para demandar, para ir a fondo. Que Danny no era una maldición, no era un error, no era un lastre. Que si alguien lo volvía a llamar niño raro, mongolito, o simple Down, iba a tener que enfrentarse no con mi dolor, sino con mi furia legal. Terminé el audio diciendo que me valía verga si la boda se había incendiado entera, porque ese fuego lo habían empezado ellos mismos cuando decidieron tratar a mi hijo como una mancha en su lienzo de perfección. Luego salí del grupo, bloqueé a todos, eliminé contactos, y dejé el teléfono boca abajo. Volví donde estaba Danny, y él me recibió con la sonrisa más grande que podía existir en esa playa. Me pidió que lo ayudara a levantar su cometa, porque el viento había cambiado. Lo hice. Lo ayudé. La cometa subió como si nada de lo que había pasado existiera. Y ahí, en ese momento exacto, supe que no necesitaba más familia que la que estaba ahí, a mi lado. Porque todo lo que habían destruido ellos con su desprecio, mi hijo lo reconstruía con una sonrisa, con una carcajada, con un mamá, lo hicimos volar. Actualización final.
Pasaron más de 8 meses desde aquel fin de semana en la playa que marcó el punto final, no solo del conflicto, sino de toda una etapa de mi vida que había venido arrastrando por años sin darme cuenta. Después de todo lo que pasó, no hubo un solo día en que los efectos no se sintieran, como si el eco de cada cosa que me dijeron siguiera rebotando en las paredes de mi memoria. Pero lo que más me sorprendió no fue la tristeza, ni la rabia, ni siquiera el dolor que venía con cada recuerdo. Lo que más me sacudió fue entender cuán profundamente había permitido que esa familia dictara mi forma de vivir, mi forma de criar, de sentirme madre, incluso de sentirme mujer. Durante tanto tiempo me tragué la idea de que debía comprenderlos, que debía tener paciencia, que todo lo que decían lo hacían por preocupación, como si el desprecio disfrazado de consejo no fuera igual de venenoso. Como si ellos tuvieran alguna autoridad moral para decir qué tipo de madre debía ser yo, o qué tipo de niño era adecuado para existir en sociedad. Después de aquella avalancha de mensajes, llenos de odio, desprecio, amenazas veladas y culpas lanzadas como cuchillos, no solo me alejé, desaparecí. Me tomé el tiempo de hacer lo que durante años había postergado por miedo, por culpa, por ese deseo de no sentirme la mala de la historia. Cambié de número, de correo, de dirección. Cerré cuentas. Borré fotos. Me salí de todos los grupos familiares y bloqueé a todo aquel que en algún momento participó de ese linchamiento disfrazado de defensa a Amanda. Pero no fue solo una limpieza digital. Fue una limpieza de vida. Llevaba años intentando ser parte de una familia que me toleraba mientras yo encajara en la imagen que ellos querían sostener. La madre fuerte pero silenciosa. La hermana que ayudaba sin reclamar. La hija que aparecía cuando la necesitaban, pero que debía tragarse cada desplante, cada comentario fuera de lugar, cada mirada de lástima hacia su hijo como si fuera parte del paquete. Todo eso murió el día que me enfrenté a todos por defender a Danny. Porque al final, cuando todo estalló, quedó clarísimo, mi hijo nunca fue parte de sus planes. Nunca fue bienvenido de verdad. Y ese rechazo a él era también un rechazo a mí. Después de cortar con todos, me sentí hueca. No voy a mentir. Había noches en las que me sentaba en el borde de la cama y me preguntaba si me había pasado, si tal vez había actuado desde la rabia, si tal vez pude haberlo manejado distinto. Pero era suficiente con mirar a Danny dormido, con la boca entreabierta y el peluche apretado contra el pecho, para recordar por qué hice todo. Él no necesitaba una madre que pidiera disculpas por amarlo como es. Necesitaba una madre que estuviera dispuesta a incendiar el mundo si era necesario para que nadie lo volviera a mirar como si fuera menos. Y eso fue lo que hice. En medio de todo ese proceso de reconstrucción personal, decidí mudarme. Ya no había nada que me atara a esa ciudad. Cada calle, cada café, cada esquina me recordaba a alguien de ellos, a una conversación incómoda, a un cumpleaños fingido, a una reunión familiar donde tenía que soportar que dijeran el niño es adorable. Pero ojalá pudiera hablar más normal como si no fuera una patada directa a las entrañas. Elegí Austin por una mezcla de lógica e intuición. Era una ciudad con mejores recursos educativos, con espacios inclusivos, con comunidades abiertas, con menos probabilidades de toparme con conocidos. Fue como inhalar después de haber estado años conteniendo la respiración. Conseguí un apartamento modesto pero hermoso. 2 habitaciones, mucha luz natural, una cocina pequeña pero práctica, y lo más importante, una escuela pública a 5 cuadras, con un programa especializado en integración para niños con discapacidad intelectual. Cuando visité la escuela por primera vez, me hicieron un recorrido sin prisas. Me mostraron los salones, me presentaron a los maestros, incluso me invitaron a presenciar una actividad de lectura compartida. Vi a niños de todo tipo, con autismo, con síndrome de Down, con trastornos de lenguaje, y todos estaban mezclados con otros niños sin etiquetas, jugando juntos, leyéndose entre ellos, ayudándose. Uno de los niños se acercó a Danny y le dijo, ¿quieres jugar conmigo?, como si fuera lo más natural del mundo. Y Danny, que a veces se retrae con los extraños, le sonrió y asintió sin decir nada. En ese momento, me di cuenta de que había hecho lo correcto. Que ese lugar, y no las fotos familiares enmarcadas, era el verdadero hogar.
Por mi parte, también empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante años. Retomé terapia, algo que había empezado brevemente después del nacimiento de Danny pero que abandoné cuando todo el caos de la maternidad solitaria me envolvió. Fue duro al principio. Tuve que enfrentarme a muchas verdades incómodas. Como que durante mucho tiempo acepté migajas emocionales porque me habían hecho creer que no tenía derecho a exigir más. Que la maternidad me salvó de hundirme, pero también me puso una armadura tan pesada que se me olvidó cómo sentir otra cosa que no fuera responsabilidad. Que toda la vida me educaron para complacer, para no hacer olas, para mantener el perfil bajo. Y que todo eso terminó reventando el día que una hermana me pidió que escondiera a mi hijo para no arruinarle el ambiente de bodas. En paralelo, trabajé en dejar atadas todas las decisiones legales que tanto había postergado. Redacté mi testamento, nombré a mi mejor amiga como tutora legal de Danny, una mujer que lo ha acompañado en cada etapa, que sabe cómo funciona su mundo, que no le tiene miedo a su energía ni a su ternura extrema. Y que nunca lo ha tratado como un problema. Abrí una cuenta de ahorros a su nombre. Empecé a documentar todo su proceso médico y escolar para dejarle una guía clara por si algún día yo no estoy. Porque entendí, sin romanticismo ni pánico, que parte de ser madre de un niño con necesidades especiales es aceptar que su futuro depende de cuán bien prepares el presente. Y no pienso dejarle ni una sola puerta abierta a esa familia que lo despreció. Si algo me pasa, no quiero que Amanda, ni mis padres, ni nadie de esa gente tenga acceso a él. Nunca más. Ya no solo se trata de protegerlo emocionalmente. Se trata de blindarlo legalmente. Que nadie tenga la opción de usarlo como excusa para redimirse ante la sociedad. Que nadie pueda fingir que le importa después de haberlo llamado niño raro o haber dicho que un mongolito no encaja en una boda elegante. No sé mucho de lo que ha sido la vida de Amanda desde entonces. Sé, por lo poco que llegó a mis oídos, que se casó en un evento pequeño, con un vestido que se mandó a hacer ella misma y que al final fue mi madre quien pagó el salón parroquial. Supongo que eso les dio a todos una sensación de cierre, como si con eso pudieran tapar el hecho de que dejaron atrás a su hija mayor. Me enteré también de que intentaron buscarme a través de terceros, que inventaron que estaban preocupados por Danny, que dijeron que solo querían volver a hablar, que todos cometemos errores. Pero no. No pienso abrir esa puerta. Porque el error no fue un comentario. Fue una convicción. Fue una decisión sostenida en el tiempo. Y cuando uno muestra quién es realmente, no puede volver a esconderse detrás del disfraz de la familia perfecta. A veces, cuando saco a Danny al parque y lo veo corriendo con sus nuevos amigos, o cuando me dice te amo, mami después de una sesión de juego que lo deja rendido, me doy cuenta de que todo el dolor valió la pena. Que perder a toda esa gente fue, en realidad, ganarlo todo. Que no hay mesa familiar, ni árbol de Navidad, ni reunión de cumpleaños que valga más que la paz que sentimos ahora. Que prefiero 1000 veces comer solos, los dos, frente a una pizza casera viendo películas repetidas, que compartir banquetes carísimos con gente que me sonreía mientras por dentro pensaba que mi hijo era un error. No me arrepiento. No lo haré jamás. No por lo que dije, ni por lo que hice, ni por la forma en que lo dije. Mi única culpa, durante años, fue haber callado. Y eso ya no va a pasar nunca más. Si a alguien le incomoda que una madre defienda a su hijo con garras y dientes, que se joda. Porque si algo me enseñaron ellos, sin quererlo, fue que la sangre no basta. Que la familia no es un lazo, es un acto diario. Y ellos eligieron no estar. Yo solo confirmé su elección. Y esta vez, no hay marcha atrás.